Hola a todos y todas, espero que estén muy bien, que sigan muy bien, estén motivados y motivadas viendo estas cápsulas. A continuación vamos con la siguiente sección del informe que corresponde a el resumen. Aquí es un resumen. Mire, el resumen va a depender de lo que ustedes están escribiendo. Entonces, como nosotros estamos en el contexto, ¿cierto? Ya lo definimos, concepto, propósito comunicativo, todo eso, el resumen va a tener esta estructura que aparece acá. Si, por ejemplo, ustedes estuvieran escribiendo, no sé, un paper, quizás para una cierta revista, les van a pedir otras condiciones para que escriban su resumen. Quizás sea un formato de abstract, quizás mucho más corto, va a depender. Entonces, quedémonos con esta idea. Entonces, el resumen esencialmente debe presentarme todo lo que dice el informe, pero resumido. Todo, desde el tema, cómo lo hicieron, o sea, tema, para qué lo hicieron, objetivo, cómo lo hicieron, metodología, qué vieron, más o menos resultado y análisis, qué, qué pudieron, qué tendencia, cómo lo relacionaron con lo que saben, discusión, entonces todo eso va como juntito, y conclusión, qué es lo que pudieron en el fondo aprender de eso. Todo eso debe estar incluido en su resumen. Errores comunes, en general la gente no suele poner la breve descripción del tema de estudio, por algún motivo no la pone. Entonces, importante intentar incluir eso. Y eso, principal, respecto a los errores comunes. Ya. Importante también, la extensión adecuada. O sea, les piden que sea de media a una plana. Entonces, mínimo media plana, po. Que, por ejemplo, yo en otros cursos he tenido que escribir informes que la extensión debe ser de una plana, debe ser de una plana, no escriban dos planas. En este caso es media plana, una plana con que dure la mitad, está bien, pero si es muy cortita, como que no. Entonces, ya procuren eso. Eso respecto como a la forma, y ahora respecto al contenido. Bueno, siempre deben partir con esta como introducción, ¿cierto? Descripción del tema de estudio. Entonces, en este caso, como eran los diodos, ¿cierto? Los rectificadores de media onda. Pues acá nosotros hablamos de que los diodos son componentes de los circuitos eléctricos que permiten el paso de corriente según cómo se conoce. Descripción del objeto. Y hay que enlazarlo con lo que van a hacer en el lab, que en este caso era estudiar los rectificadores de media onda con diodo. Entonces, primero presento los diodos porque era como el objeto y después lo enlazo a los rectificadores de media onda. Entonces, implementación en un circuito de RC, resistencia al condensador, cosas que van a aprender en unas semanas más. Permite crear rectificadores de media onda o de onda completa, haciendo posible transformar señal alterna y continua. O sea, he dicho, voy a ponerlo aquí, eh, concepto, objeto de estudio, relación con el estudio y motivación, ¿cierto? La motivación en este caso es que estos objetos rectificadores permiten hacer tal cosa, ¿cierto? Transformación. Entonces ahí está como bien claro, como ya, porque es interesante, porque me parecería como cool, como estudiarlo. Todo eso tiene que estar incluido sí o sí. Ya después, una vez que ustedes dijeron, esto es como, ¿qué se va a estudiar? ¿Qué se va a estudiar? Una vez que ustedes ya pusieron eso, después tienen que decir por qué se va a estudiar, o más bien, cómo se va a estudiar. ¿Cómo se va a estudiar? Y eso tiene que definirse con los objetivos. ¿Ok? Entonces, objetivo principal, que en general suele estar indicado en la guía de laboratorio, y si no, ustedes igual debiesen tener la capacidad de poder abstraer lo que les piden a un objetivo. Ya un objetivo corresponde a algo que debe estar escrito en este tiempo, como en los verbos que terminan en vocal R, que no me acuerdo el nombre, creo que es quizá gerundio, definitivo, no me acuerdo. Ya, pero tiene que ser en esa forma, ya, estudiar, analizar, detectar, medir, ya como palabra en ese estudio, o sea, en esa conjugación, no como decir en pasado, sino que tiene que ser una acción, tiene que ser una acción. Objetivos
deben incluir acción. ¿Ya? Esa sería la acción. Entonces queríamos estudiar la influencia de los diodos en un circuito RC. Ese era el objetivo general en particular. Entonces aquí usted indica los objetivos particulares, que serían como los objetivos particulares corresponden a como las tareas específicas. Entonces, objetivos específicos, opcionales igual, pero ayudan harto como a poder agregar estas ideas al resumen. Objetivos específicos son las tareas que permiten concretar el objetivo general. Ya. Y si se fijan, aquí también aparece la idea de cómo se va a estudiar, que es como el objetivo, y también la metodología, mediante el estudio de señales por el osciloscopio. Entonces, el cómo se va a estudiar no solo va relacionado a los objetivos, sino que va directamente enlazado con objetivo más metodología. Ya no alcanzo. Metodología. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas sí o sí deben estar incluidas en esta parte. ¿Ya? Ahí ustedes, bueno, ustedes ven si es que corresponden a un párrafo, dos párrafos. Mi estilo de escritura siempre era más o menos. ¿Ya? Entonces tenemos los objetivos, tenemos la metodología y acá, bueno, no aparece como en esta diapo, pero también es importante que ustedes presenten lo que se vio, ¿cierto? Podemos decir lo que se vio, que serían los resultados, análisis y discusión, como es. Resultados más análisis más discusión. Ahora, entiéndase, no deben como agarrar una frase de esas secciones y copiarla acá, sino que tienen como que integrar todo lo que dijeron en esto, ¿ya? Ah, miren, por ejemplo, retrospectiva, esto yo lo cambiaría, ¿cierto? Yo les había dicho que las unidades de medida deben estar escritas no en cursiva, en texto normal, magnitud, espacio, sí, pero bueno, lo hice hace mucho tiempo. Eso. Bueno, entonces esto, si se fijan, es lo que se vio. eh, Maravilloso. Entonces, eso es como esta parte. Entonces, sí o sí tiene que, por ejemplo, en su resumen, sí o sí tiene que estar la frase se concluye, se concluye, sobre la otra cosa se concluyó, y después como una conclusión general se concluye, se pueden agregar una conclusión final sobre como todo lo que han visto, que en este caso era sobre el puente de Dios, lo que se puede decir, para qué sirve, era efectivo o no era efectivo, era óptimo o no, ¿ya? Entonces, conclusiones importantes. Así que eso es como lo que, lo que debe incluir el resumen. ¿Ya? Si se fijan, es muy condensado y muchas veces yo diría que estas dos partes es fácil hacerlas antes de tener las conclusiones y todo, pero esto sí o sí tiene que ser después de haber analizado, visto los resultados, haber discutido un poco, ya como que ahí recién se pueden concretar bien las conclusiones. Hay veces en que a partir de los resultados del laboratorio es muy fácil ver como la conclusión lo más importante y lo pueden ir escribiendo al tiro y después lo va a modificar. Ya, pero esa es como la estructura que se espera que ustedes puedan obtener del informe en la parte de resumen. Nos vemos en la siguiente cápsula.